recrudeciendo, cada vez tenemos menos derechos, menos de todo, y entonces pues tendremos que salir a la calle para recuperarlos. Sobre todo decimos una cosa: ¿por qué cuando quiebra un banco hay miles de millones de euros para rescatarle, que reflejan solo los intereses de una pequeña capa de la sociedad, y cuando cierra una escuela, cuando cierra un hospital o cuando se cierran empresas enteras no hay ningún problema? Este es un sistema sumamente perverso. El sistema capitalista solamente defiende los intereses de una minoría y es algo que nosotros no vamos a aceptar. Imágenes y testimonios de la ciudadanía española, los principales dolientes de una crisis cada vez más aguda. Mientras que los bancos recibirán un rescate por 125.000 millones de dólares, los españoles ven cómo disminuye su calidad de vida. Sin duda, todos los sectores, según los expertos, y las cifras se ven afectados, pero en especial los niños y la tercera edad. En esta imagen, por ejemplo, tomada en Madrid, bueno, es la de un español que, aunque el banco le quite su casa porque se atrasó en las cuotas, vive en las calles, pero además tiene que seguir pagando por un bien que ya no le pertenece. Así comenzamos al fondo de la noticia. La crisis inmobiliaria estalló en el 2008 en los Estados Unidos. La exposición del sector hipotecario tuvo como secuelas una profunda crisis mundial que llevó al rescate de distintos países de la zona euro, entre ellos Grecia, Portugal, Irlanda y ahora España, quienes precisan ser rescatados para evitar el colapso de su sistema financiero y su economía. Frente a una profunda recesión, el pasado 20 de noviembre, el entonces candidato del conservador Partido Popular, Mariano Rajoy, obtuvo una abrumadora victoria en las elecciones generales. Las políticas implementadas por el mandatario Rajoy para superar la crisis respondieron a un modelo neoliberal que solo conllevó a mayores tasas de desempleo, alto nivel de endeudamiento y un desbordado déficit fiscal que se espera que alcance el 5,3% del Producto Interno Bruto en el año 2012. Los bancos están en un atolladero y tienen en sus manos más de 200.000 propiedades que han llegado a perder cerca del 25% de su valor. En días pasados, la Unión Europea ha concedido un crédito por 125.000 millones de dólares para la reestructuración y saneamiento de la banca privada. La población está indignada, ya que consideran que el gobierno ha dado más atención en salvar a los bancos que generar empleo y mantener la protección social. De inmediato pasamos de la información al análisis. Nos acompaña desde nuestros estudios en Caracas el doctor en Ciencias Políticas, investigador de la Universidad Complutense de Madrid, Íñigo Errejón. Señor Errejón, bienvenido, ¿cómo está? Hola, muy buenas noches. Si le parece, comenzamos con el final de la nota que preparaba nuestro equipo de producción. ¿Es una percepción o es una realidad que el gobierno de España rescata a los bancos y se mantiene de espaldas al pueblo? No, es una realidad, pero es peor. Es que las clases populares en España son rehenes de este rescate. Es el Estado español el que responde del rescate que está recibiendo de Europa y responde básicamente transformando deuda privada en deuda pública de esta intervención. Pagar una deuda que no es suya, que no ha contraído, pero que va a pesar sobre los hombros de las mayorías sociales en España. Doctor Errejón, llama la atención algo que circulaba en los medios españoles hoy, que el Partido Popular, el partido oficialista, se opone a una investigación para saber la verdad, el porqué de la crisis económica y quiénes son los culpables, tal como lo ha solicitado en el Legislativo, en el Congreso Izquierda Unida. ¿Qué se esconde? ¿Se protege a algo? ¿Se protege a alguien? ¿Por qué no ir al fondo para, por lo menos, conocer en este problema estructural la verdad? En España yo creo que estamos viviendo un proceso que se está viviendo en toda Europa, pero que nosotros vivimos con particular énfasis, que es una cierta oligarquización del régimen, es decir, un estrechamiento de los ámbitos democráticos y un creciente acercamiento de los intereses de las élites, aunque unas sean formalmente de centro-izquierda y otras de centro-derecha, una convergencia fundamental en el programa principal con el que afrontar la crisis, que es hacérselo pagar a los de abajo. Por eso son más los intereses que comparten que los que les separa. Y por eso la gente que protesta en la calle está empezando a decirles a todos ellos que no nos representan. Ahora, hay una cifra que es preocupante. El 25,5% de la población española vive, según Cáritas Internacional y otras organizaciones, bajo el umbral de la pobreza. ¿En qué porcentaje han aumentado los pobres de que estalló esta crisis? Hablamos por lo menos del 2008 en adelante.
Yo creo que, pese a que nuestros medios de comunicación cada vez hablen menos de ello, pese a que el oligopolio mediático prefiera estar hablando de cuestiones del corazón, de la prensa rosa, de la selección de fútbol, lo cierto es que todo el mundo percibe en su entorno más cercano el empeoramiento generalizado de las condiciones de vida, que no va sino a agravarse ahora que entramos en esta espiral. Esta espiral no es nueva, la espiral del chantaje de la deuda, la intervención, los recortes y más deuda es una espiral tristemente conocida en América Latina, tristemente conocida en Grecia y en la que España se sumerge cada vez más empeorando la situación. Había una pancarta el otro día en la Puerta del Sol que decía: si a una vaca hambrienta se le ordeña, no se obtiene leche, sino sangre. Y eso es un poco lo que cada vez más gente, yo creo, está percibiendo en la situación política española actual. Ahora hablemos de las perspectivas con las medidas de austeridad adoptadas por el gobierno de Mariano Rajoy, del conservador Rajoy. Dicen que esta cifra de pobreza no va a aumentar porque hay unas medidas de rescate por parte de la Unión Europea, pero sin duda hay muchos otros expertos en estos temas que dicen que esta cifra va a seguir aumentando. Es decir, no se ha llegado al fondo de la crisis aún. La primera implicación de este rescate es principalmente que se va a transformar en deuda pública que va a subir casi hasta el 90% del Producto Interior Bruto, siendo ya el pago de los intereses de una deuda ilegítima el segundo capítulo en gasto público del Estado español. Y la segunda condición, o el segundo impacto, va a ser la transformación de este rescate en mayores obligaciones para una casta dominante en España, que ya fundamentalmente es solo la correa de transmisión de los intereses del capital financiero europeo y que va a aplicar todas las cuestiones que le obliguen en el memorándum. La subida de los impuestos indirectos, que son los más regresivos porque castigan a todos por igual, la reforma del desempleo para reducirlo aún más, la reforma de las pensiones para aumentar más el tiempo de trabajo pese a que hay más gente intentando entrar en el mercado laboral, en fin, toda una nueva batería de reformas que empeoren la situación de los que ya trabajan y de los que, por desgracia, todavía no tienen un trabajo o han sido expulsados del mercado laboral. Bueno, usted precisamente hablaba de la situación del empleo. Según las propias estadísticas del gobierno español, 5,6 millones de españoles están sin empleo. ¿Cuál es la situación? Usted que permanece en Madrid, la desesperanza que ha sido muy bien reflejada por la situación de los indignados y los apoyos horizontales que han comenzado a entregarse para poder entender dónde radica realmente el problema y la angustia de los indignados cuando, por ejemplo, dicen que van a salir a movilizarse de nuevo el próximo sábado. Claro, en primer lugar lo que hay es mucho miedo, mucha frustración, un impacto muy fuerte y mucho temor a qué deparará el mañana. Pero ese miedo algunos sectores lo están politizando, están ofreciendo a las mayorías sociales golpeadas por los recortes y por la crisis, por una crisis que no han provocado pero que ahora deben pagar, están ofreciendo una manera de politizar ese miedo, de transformar los problemas individuales en problemas colectivos, nombrar a los responsables y proponer alternativas. Hasta ahora el miedo ha sido vehiculado y ha sido reforzado por el discurso de que no había alternativas, de que no se puede hacer nada, que esta es la única opción posible. Sin embargo, esto se ha empezado a quebrar y este es el dato fundamental que explica también el rescate a España. Se ha empezado a quebrar porque vemos como el domingo en Grecia hay una posibilidad, todas las encuestas coinciden en ello, de que gane una fuerza política que dice que la deuda es ilegítima, que se planta y que lo primero es recuperar la soberanía y la reactivación económica para la redistribución para los griegos. Ese es un magnífico ejemplo que puede ayudar a desmontar todo el discurso del miedo y de la resignación. Sí se puede, y de hecho Syriza y sus posibilidades de victoria el domingo lo demuestran claramente. Doctor Errejón, sobre eso quiero preguntarle después de que revisemos el siguiente sonido. Conversamos más temprano desde España con el secretario de Economía y de Trabajo de Izquierda Unida, hablamos de José García Rubio. Entre las cosas que le preguntábamos fue ¿por qué se dice que esta crisis es estructural? Vamos a recordar lo que él le dijo a Telesur. Bien, el sistema financiero español está gravemente dañado, es decir, hay que modificar su estructura, la distribución de los bancos, el contenido de sus créditos, incluso la distribución territorial de las sucursales bancarias. Habrá que reducir seguramente muchos empleados de banca. A esto le llaman una crisis estructural del sistema financiero español, que tiene su origen en la especulación inmobiliaria durante los años pasados y que ha llevado como consecuencia a que los bancos españoles han buscado créditos de bancos extranjeros que ahora no pueden pagar.
Por eso la condición que impone el préstamo es una reforma estructural de todo el sistema financiero español. Doctor Errejón, para finalizar brevemente, ¿cuál cree usted que podría ser otro escenario de salida, no esta que ha planteado el gobierno conservador de Mariano Rajoy? Ya usted, por ejemplo, recordaba la que se da en Grecia con Syriza, con el partido de izquierda, y veremos lo que suceda precisamente este fin de semana. La discusión sobre las salidas de la crisis parte de una premisa que es falsa, parte de que tenemos que evitar el colapso, lo cual significa señalar que no está habiendo un colapso para todas las familias que se quedan sin casa, que se quedan sin trabajo, para la gente que tiene que irse del país, para quienes no pueden llegar a fin de mes. El colapso para las mayorías sociales ya está. La discusión ahora está entre aceptar el chantaje de la deuda y del ajuste, que es no solo ineficaz, sino injusto. Ningún país ha salido nunca de una situación similar obedeciendo a las instituciones financieras internacionales a las que nadie ha elegido. En América Latina eso se sabe muy bien. O la recuperación de la soberanía y el poner los recursos colectivos al servicio de las necesidades colectivas. En ese sentido, Grecia y Syriza van a ser una piedra de toque fundamental. Tsipras, el candidato que posiblemente se convierta en presidente de gobierno en Grecia, ya ha dicho: la batalla es Grecia, pero la guerra es Europa. Y Grecia puede ser el comienzo del quiebre de todo el dispositivo neoliberal en Europa, que no es más que toda una gran maquinaria para utilizar la crisis como reordenación política para el despojo de las mayorías. Una crisis que se evidencia en la situación de pobreza, la desnutrición de los niños, la dificultad de la tercera edad, los bancos que tienen ya 200.000 viviendas, parecería entonces que se van a volver inmobiliarias. Muchísimas gracias por su análisis. Muchas gracias por la invitación. A usted. Bueno,